Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. En nombre de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, les damos una cordial bienvenida a este webinar muy interesante. Y tenemos dos invitadas de lujo, dos personas muy queridas, amigas, colegas y excelentes profesionales. Y empecemos por la invitada internacional, la doctora Claudia Campuzano. Ella es médica internista y endocrinóloga chilena. Es profesora asociada de la Fundación Clínica de la Universidad de los Andes en Santiago. Es coordinadora del Comité de Osteoporosis de la Sociedad Chilena de Endocrinología y actualmente es miembro de la International Osteoporosis Foundation, específicamente del RAC de Latinoamérica. Claudia, muchas gracias por acompañarnos esta noche y bienvenida. Muchas gracias. Nuestra siguiente contertulia
es una persona también muy querida, que es la doctora Adriana Medina. La doctora Adriana es internista y endocrinóloga, es profesora asociada de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud en Bogotá. Además, es profesora asistente en la Universidad Nacional de Colombia, expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, y también, al igual que la doctora Claudia Campuzano, es miembro del RAC de Latinoamérica de la IOF. Mm, Ujú. Adriana, muchas gracias por tu presencia y bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ángel, y gracias, Claudia, también por estar aquí con nosotros esta noche. Bueno, el tema que nos reúne es un tema muy interesante, el Audit 2021. Y en realidad, pues, pasó una década sin que contáramos datos actualizados acerca de osteoporosis en Latinoamérica, pero se hizo un trabajo interesante, del cual ustedes dos fueron líderes de ese proyecto, que fue el Audit 2021. Y pues la primera inquietud para Adriana es, ¿quiénes participaron en la realización de este Audit 2021? Bueno, Miguel Ángel, esto fue un trabajo bastante duro, arduo. La idea surgió desde la IOF de Latinoamérica, donde pensamos con lo que tú estás diciendo ahorita, llevábamos mucho tiempo sin datos actualizados y sabemos que un país, un continente sin datos, pues está condenado a repetir las cosas, a no innovar, a no avanzar. Entonces, este audit de Latinoamérica, en el cual pues el objetivo principal era o es poder encontrar datos actualizados de las fracturas por osteoporosis, de las oportunidades, los retos que tenemos en nuestros países en cuanto a la identificación de los pacientes con osteoporosis con riesgo de fractura, los costos, tratamientos disponibles, métodos diagnósticos. Para realizar esto, nos reunimos, hicimos un comité con 5 integrantes de la IOF Latinoamérica. Tenemos aquí a nuestra especial invitada, la doctora Claudia Campuzano de Chile, la doctora Sonia Cerdas de Costa Rica, la doctora Patricia Clark de México, el doctor Bruno Musi de Brasil, yo, Adriana Medina de Colombia, y también un apoyo muy importante, importantísimo de la oficina de la IOF en Latinoamérica, con Mónica Caló y con Sofía Ulich. Entonces, entre todos, básicamente que eran reuniones semanales, 1 hora semanal durante 3 años, y nos repartimos tareas, que yo creo que pues Claudia nos puede ayudar a Sí, explicar mejor cómo fue que hicimos y es esa, la metodología. esa era la inquietud para Claudia. ¿Cómo fue la metodología? ¿Cómo fueron esas fases? ¿Qué temas se plantearon? ¿Cómo se desarrolló este trabajo tan interesante, Claudia? Ahora, yo comparto lo que comentó Adriana, de que necesitábamos datos en Latinoamérica y que fue la motivación, pero en realidad fue una oportunidad de la pandemia porque teníamos un poco de tiempo. Y en una reunión, al final de una reunión con Bruno y Adriana, iniciamos esta conversación que terminó en un proyecto que no dimensionamos el porte que tenía, no dimensionamos el trabajo que nos iba a demandar y partimos con algunas reuniones de planificación donde tratamos de establecer una estrategia. Y esa estrategia, considerando que no existe una estructura que soporte los datos en Latinoamérica y en cada país tampoco, fue recurrir a los líderes que conocíamos y que sumamente bien dispuestos, tuvimos una aceptación muy buena en las invitaciones que hicimos. O sea, difícilmente alguien nos negó ayuda y invitamos inicialmente a grupos de líderes que hicieron pequeños conglomerados en cada uno de los países y apadrinamos equipos, nos dividimos entre los 5 que trabajamos, nos dividimos países y fuimos apadrinando estos mini grupos que fueron levantando los datos que nosotros solicitamos en un cuestionario que hicimos bastante estructurado y que fue la primera parte del trabajo, estructurar un cuestionario, y en la primera fase invitamos a todos los países de la región a que nos mandaran datos demográficos del país,
algunas cosas de la estructura de salud, de las infraestructuras disponibles, de los tipos de equipos que tenían y algunas cosas de políticas sanitarias para interiorizarnos un poco de cómo funcionaba cada país. En esto recolectamos esa información y de los países que fueron capaces de darnos esa información, los invitamos también a participar de la segunda fase. Pero en esa primera etapa, y se los vamos a mostrar un poco a continuación, nos dimos cuenta de lo difícil que es tener en muchos de nuestros países, de nuestros gobiernos, de nuestros sistemas de salud, cómo era lo difícil de tener los datos. Teníamos esta segunda fase, que era probablemente lo que más nos interesaba, que era tener datos epidemiológicos de osteoporosis, datos epidemiológicos de fractura. Pero solo un pequeño grupo de los países fue capaz de participar de esta segunda fase, que tenía epidemiología mucho más precisa de osteoporosis y de fractura, y estudios de costos. Y estudios de costos sobre lo que implicaba la carga de la osteoporosis en cada uno de los sistemas de salud y prevalencia de osteoporosis. Y esa era la segunda fase. Así que así lo estructuramos, así los invitamos, y yo quiero aprovechar de agradecer a todos los países que participaron y todos los líderes de opinión que nos ayudaron. Tú mencionaste algo interesante y fundamental, los costos. Y algo que quisiera saber o quisiéramos saber, es acerca de cómo son los sistemas de salud que cubren a esta población en Latinoamérica, porque pues todos somos países diferentes. Adrianita, ¿qué información se pudo recolectar? Bueno, pues realmente, Yo, sí, ya Claudia nos va a compartir aquí una diapositiva, pero hicimos en cuanto a... les voy a mostrar algunas cosas porque para los que nos están escuchando, con Adriana hicimos un punteo de algunas cosas, así que les voy a compartir una presentación que hicimos en común con Adriana. Exacto. Entonces, les comentaba que los sistemas de salud realmente en Latinoamérica tienen una característica en común y es que son sistemas de salud mixtos. En la mayoría de países funciona el sistema de la mezcla de salud privada con salud pública y con salud por aseguradoras. Entonces, de una u otra forma, o como se llamen los sistemas de salud de cada país, en general, los ministerios de salud son los que dan las pautas y son sistemas mixtos, excepto Cuba, en la que el gobierno cubre la totalidad de la salud. Una cosa muy importante es que en este audit participaron más países, si quieres pásame la diapositiva, participaron más países que en el del 2012. Entonces, en este pues tenemos 19 países y vemos cómo en esta gráfica es importante, en la línea amarilla, es el límite que determina la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en el que se indica que el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto debe ser para cualquier país del mundo lo ideal más del 6%. Esto en el 2012 era mucho menor, realmente solo 5 países cumplían, y eso no porque esté publicado en el audit 2012, sino porque está en los mapas o en las gráficas de la Organización Mundial de la Salud. Apenas 5 países latinoamericanos cumplían con un gasto en salud que fuera más del 6% del Producto Interno Bruto. Y miren ahora que esto es algo llamativo, que a partir del 2018, si vemos de la línea amarilla hacia arriba, la mayoría de los países que participaron en este audit de Latinoamérica, y pues aquí está incluido de Bolivia para arriba, ven ustedes cómo hay una inversión en salud de más del 6%, y Cuba es el mayor con 11%, le sigue Argentina con 9.6%, Brasil, Uruguay, Chile. Nosotros en Colombia estamos con el 7.6%. Esto es importante porque quiere decir que ya hay más compromiso. Existen también otros análisis en el audit que ustedes lo van a ver en el documento, donde también se evidencia qué países en qué países las personas tienen que meter mano del bolsillo, o sea, pagar de su propia plata para recursos en salud, por ejemplo, para una densitometría o tratamientos. Ya son menos los países que tienen este alto porcentaje de costo de bolsillo, entre ellos uno de los mayores es Venezuela.
Entonces esto es lo que les quiero mostrar así en grande, porque pues hay mucho detalle que ustedes pueden leer en el documento sobre la parte del sistema de salud. Eh, para todos, de hecho, no es un secreto que la población en todo el mundo se está envejeciendo. Pero Claudia, ¿cómo ha sido ese comportamiento, ese crecimiento poblacional, especialmente de las personas mayores en Latinoamérica? Bueno, una de las cosas que nos propusimos evaluar era también como tratar de establecer cuál era el costo para cada país de la carga de la osteoporosis, que está tan relacionada, aunque no es exclusiva, del envejecimiento. Y aquí tenemos como los datos que recogimos, también retomando lo que tenía Adriana. Pudimos tener 35% más de los países que se habían hecho en el 2012. Y miren cómo somos en Latinoamérica, países grandes como México, Brasil, un poco menos grandes como Colombia y más pequeños como el mío y de ahí hacia abajo. Pero ha habido un incremento de población general en todos los países que es bien importante. Pero no solo hemos crecido en número, sino que nos hemos envejecido y aquí puntos a destacar que son cuáles son los mayores de 50 años en nuestros países y cómo ha ido cambiando desde el 2010 hasta el 2020 y cómo podemos extrapolarlo, lo que nos va a pasar en los próximos 20 o 30 años. Así que es bien importante. Países que han tenido más de 30% de población sobre 50 años, como Cuba, que es una población sumamente envejecida, también Uruguay. Países intermedios como Chile y Colombia, por ejemplo, 24-29% de la población sobre 50 años, y países muy jóvenes como Bolivia o como Paraguay o incluso Perú. Así que eso es una cosa que también tenemos que empezar a ver. Hemos aumentado el porcentaje de población sobre 50 años y eso tiene una carga en osteoporosis, evidentemente, y en muchas otras enfermedades que van a cambiar un poco el mapa de la dedicación de fondos de salud. Así que eso es una cosa bien importante. La otra, que está ligada absolutamente, es la misma derivada, es la esperanza de vida en Latinoamérica y cómo ha cambiado entre el 2010 y fíjense que hemos ido aumentando 1,6 años en este periodo de tiempo. Hemos pasado como continente, como región latinoamericana, de 76 eh, a 76 años de promedio. Se estima que el 2050 el promedio de la esperanza de vida va a ser 81. Y nosotros en Chile ya llegamos a 81 en este momento. Costa Rica también es otro país que tiene una esperanza de vida importante, así que somos los que tenemos esperanzas de vida en este minuto más alta. Y eso que puede ser un logro desde el punto de vista de la salud, porque significa que lo estamos haciendo probablemente en el cuidado de nuestros adultos mayores bien, eh, inevitablemente va a ser una carga. Así que eso un poco como para tener el background de dónde nos estamos moviendo, específicamente en lo que nosotros estamos analizando, que es la osteoporosis, pero es una carga de salud en general. Eh, Mayor esperanza de vida, mayor número de personas mayores. Con el envejecimiento se disminuye la resistencia de los huesos, mayor número de fracturas. ¿Cómo es ese comportamiento del número de fracturas y de los costos que representa para los sistemas de salud la atención de esas fracturas, Claudia? Ahora, en este aspecto hay dos puntos. Hay, desde el punto de vista de la carga médica, de los costos de salud, pero también están de los servicios de salud en general. Eh, Tenemos en la mayoría de los países sistemas de salud mixtos, pero finalmente la población activa, la población que está trabajando, se va a tener que hacer cargo de los costos de salud de este grupo. Así que eso también es un tema a discutir. Existe, yo no lo mostré ahora porque es un poco mucho número quizás, pero estos ratios de dependencia, o sea, ¿qué población laboral se va a tener que hacer cargo del costo en salud de la población pasiva? Así que eso va a ser un tema. Ahora, es bastante más difícil de lo que parece inicialmente conocer datos epidemiológicos y costos en nuestra región. Finalmente, obtuvimos datos duros de fracturas de cadera, de fracturas por fragilidad, solo en 5 países, cuando partimos con estos 19. Y tenemos datos más completos de Brasil, de Chile, de Colombia, de México y Perú.
y créanme que hicimos un gran esfuerzo por obtenerlos de los otros lugares, pero tenemos en la región todavía bastante mala estadística. En Argentina, por ejemplo, los datos fueron en parte sacados de publicaciones y no de los datos gubernamentales, también lo mismo en Ecuador. Así que eso también fue eh, revelador de la logística. Ahora, concretamente, y probablemente lo que tenemos que empezar a tener en la mano como dato duro son las tasas de fracturas de cadera, y aquí las mostramos por 100.000 habitantes de los países en que tuvimos mejores datos. Si nosotros nos comparamos con los datos que se publicaron, por ejemplo, en Europa o las casuísticas en Estados Unidos, nosotros estamos en una especie de tasa intermedia de riesgo. Nosotros no somos una población con muy alta tasa de fractura, pero así y todo, fíjense los números. Tenemos, por ejemplo, en Brasil 127 por 100.000, en Chile 144 por 100.000 y en Colombia 265 por 100.000. Y aquí hay, quizás Adriana puede comentar más, fíjense el incremento en Colombia ha sido una cosa bastante destacable, el cambio epidemiológico y este incremento de la tasa de fracturas de cadera por 100.000 habitantes. También hay cosas de técnicas de recolección de datos, pero Colombia específicamente es un país que hay que poner en la mirada por su alta tasa de fracturas de cadera. En México se hicieron estudios diferentes en sistemas de salud público y privado, pero esta es nuestra realidad en este minuto, nuestra realidad región. Un dato importante que estamos todavía analizando, tanto en Chile como en México, hemos asistido en los últimos 3 o 4 años a una disminución de tasas. Estamos tratando de entender si eso no, y parece ser una buena recolección de datos. Las fracturas de cadera, como son todas hospitalarias o la gran mayoría hospitalarias, son más fáciles de tener números reales. En México y en Chile parecemos haber tenido una pequeña disminución, lo que podría ser un logro del punto de vista de salud. Estamos analizando y tratando de interpretar. Así que eso es como un dato importante. Bueno, muy bien. Esa información muy valiosa y la verdad llama la atención cómo en 5 años se duplicó la tasa, hablando de fracturas de cadera en Colombia, ¿no? De pronto, Adrianita, ahora nos podrías ampliar un poco más a qué podría corresponder eso. Bueno, Pero pues, hay algo importante que es sobre el diagnóstico de la enfermedad subyacente de estas fracturas, que es la osteoporosis. Adrianita, ¿cómo está el estado de diagnóstico de osteoporosis en Latinoamérica? ¿Qué tanto se aplica la herramienta FRAX? ¿Qué tantas densitometrías se hacen? Cuéntanos un poco más acerca de qué se pudo establecer en este trabajo. bueno, pues Miguel Pero Ángel, Adriana, antes de dame, responderte esto, sí. sería bueno que ya que estamos hablando de las fracturas, de una vez Claudia nos hable de los costos, mejor, y ahorita Yo, hablamos del sí, diagnóstico. me salté quizás esto. Una cosa, pensando en que estábamos hablando de la carga de las fracturas en el N, en la tasa, fíjense los precios que tenemos. Y esta es una recolección de verdad reciente, hecha con modelos de atención de cada uno de los países que participaron en esta parte. Y vemos los costos que fluctúan en globo en cada país dependiendo los sistemas de salud. Por ejemplo, en Brasil, en el sistema público, $2.600 por evento, a 11.900, casi $12.000 en el sistema privado. Lo mismo en Chile, 3.900 en el sistema público, a 9.000 en el sistema privado. Y en Colombia es un promedio de 4.400 dólares americanos por evento. Este costo, si uno lo pesa con las tasas que acabamos de ver, es realmente gigantesco. Así que tenerlo en dinero así concreto, en cuentas de pacientes, yo creo que nos hace también tener cierto grado de estrés, probablemente por nuestros sistemas de salud. Y que en muchos de estos países la carga está, está costeado por los mismos pacientes, ni siquiera por el sistema de salud. Entonces, pues, O al menos mixtos, preocupante. sí. Mm. Sí. Eh, Adrianita, disculpa que tal vez tuvimos algún interfaz, pero no importa. Interesantísima la información.
Retomando la inquietud era acerca sobre el diagnóstico de la osteoporosis. O sea, ¿qué se pudo determinar? Bueno, ¿Qué información? y una cosa importante es, en primer lugar, el FRAX. Ustedes saben, o todos sabemos que el FRAX es una herramienta de identificación, de predicción de fracturas, y veníamos en todos los países del mundo utilizando el FRAX norteamericano, la forma como se interpreta el FRAX en Estados Unidos y Canadá, y era con un solo porcentaje fijo. O sea, 20% para fractura osteoporótica mayor, 3% para fractura de cadera. Desde el Reino Unido se dieron cuenta que eso estaba sobrediagnosticando pacientes y pues eso estaba implicando un mayor gasto en el sistema de salud. Y en Latinoamérica, desde 2017, la doctora Patricia Clark introdujo ese sistema del Reino Unido de cómo desarrollar otra forma para interpretar nuestro FRAX, porque en la mayoría de nuestros países latinoamericanos se nos quedaban muchos pacientes sin tratar, que consideramos que eran pacientes de alto riesgo. Entonces ya disponemos en 7 países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, de los umbrales de FRAX específicos de cada país, con datos, no es lo mismo, datos de otras partes extrapolados a nosotros. Tenemos aquí ya los datos propios de mortalidad, los datos de fracturas de cadera y de fracturas y de otras fracturas, apropiados y adaptados a nuestros países, o sea, son propios. Entonces, esto va a permitir una mayor identificación de pacientes que van a requerir tratamiento para osteoporosis con o sin densitometría ósea. Esto es clave para los sitios donde no se dispone de un densitómetro. Nos permite tomar una decisión terapéutica en áreas rurales, en ciudades pequeñas. Si quieres, pásame la siguiente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podría interpretarse diferente el FRAX o cómo es de diferente la predicción de fractura según el FRAX de cada país. Entonces, si tenemos una misma persona, una señora con una fractura, con 65 años de edad, con una fractura previa y con un índice de masa corporal de 24 y un T-score de cuello femoral que nos muestra menos 2.5, entonces yo puedo decir que si estoy en Argentina y le aplico el FRAX a esa paciente, ese riesgo de fractura va a ser de un 15% de una fractura osteoporótica mayor, incluyendo cadera, columna, húmero, proximal y radio distal. Pero en Ecuador sería 3.3%. Es el país en que más bajo vemos el riesgo de fractura. Argentina en el que más alto, vemos Colombia y Chile también intermedios, 8.7 y 8.1%. Entonces, fíjense la importancia de esto porque son datos propios de cada país y permiten tomar decisiones terapéuticas mucho mejor y que no son ajenas a nuestra raza, a nuestra cultura, a nuestras características. ¿Mm? Y en cuanto a la disponibilidad de densitometrías, de equipos, perdón, de densitometría, vemos que los equipos DEXA por 100.000 habitantes, esto comparado 2012 con 2021, vemos cómo aquí en las columnas azules son los equipos de densitometría que corresponden a la actualidad, al audit 2021. Y las columnas anaranjadas corresponden a hace más o menos 10 años. Hay un incremento en los equipos. ¿Me haces un clic, Claudia, por favor? Entonces ha aumentado el número de equipos y según un estudio del Reino Unido de Canis, se encontró que una adecuada proporción de equipos, para decir que una adecuada proporción de equipos por 100.000 habitantes debería ir de 0.105 a 0.442 para lograr una cobertura diagnóstica. Latinoamérica tiene un promedio de 0,68 equipos por 100.000 habitantes. Esto estaría por encima digamos, del umbral máximo de lo requerido según el Reino Unido. O sea, tendríamos un buen número de equipos para la cobertura. Sin embargo, la cobertura es variable en los países. Entonces vemos los equipos que más, los países que más equipos tienen, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y República Dominicana, con ese umbral de 0,61, de 0,60 para arriba, pero en general
estamos casi todos por encima de los 0,105. Lo que pasa es que la mayoría de equipos están en las áreas urbanas y, por ejemplo, Venezuela, con el mayor número de equipos por 100.000 habitantes, tiene un problema y es que no hay disponibilidad de todos ellos. O sea, no todos han recibido el mantenimiento, no todos están en funcionamiento. Y los países que menos equipos tienen, tenemos a Paraguay, Salvador y Honduras. Entonces, la cobertura es muy variable en los diferentes países y la disponibilidad va a variar y es mucho más mayor en los servicios privados que en los públicos. Siguiente. Existen también nuevas tecnologías en diagnóstico. Tenemos ya el software de TBS o el Trabecular Bone Score para identificar las fracturas para identificar la microarquitectura ósea. Y ya hay 113 licencias de software operando en Latinoamérica de TBS. La mayoría están en Brasil y en México. Ya en tercer lugar, Colombia, Argentina, Chile. Vemos el resto de países ya más poquitos. Pero aún así hay un déficit relativo de licencias de TBS o de TBS para el número de densitómetros con que cuenta América Latina. O sea que el llamado también es a que todos estos equipos tengan más densitometría. Vete un poquito para atrás, por favor. Y vemos también en REMS, que es la nueva tecnología por ultrasonido, por radiofrecuencia, cómo 17 equipos ya están disponibles en Latinoamérica. La siguiente. Y en esta tabla ustedes pueden observar el número de equipos que dispone de TBS, que deberían ser, ojalá, muchísimos más, y también los pocos equipos que tienen o que reportan BFA o Vertebral Fracture Assessment, que es la morfometría. Fíjense que o algunos países no aportan datos o realmente sí hay un índice muy bajito de equipos que reportan morfometría, lo cual debería ser muchísimo más alto para la detección de fracturas vertebrales. La cobertura, pues, es también variable. En casi que la mitad tiene cobertura total. El sistema de salud cubre los exámenes de densitometría. En casi más de la mitad de los países hay una cobertura parcial y pues solamente tenemos dato de ausencia de cobertura en Uruguay. Pero la mayoría de los países tienen o no la mayoría, esto es como mitad y mitad, que tienen o cobertura total o parcial, algunos de ellos por las aseguradoras, otros tienen que pagarlo del bolsillo. Siguiente. Bueno, hay una inquietud importante, o sea, la disponibilidad de tratamientos antiosteoporosis. ¿Qué información logramos obtener, Claudia, en Latinoamérica sobre los tratamientos? Bueno, vamos a partir por la parte de los tratamientos más duros y los más convencionales de osteoporosis y después vamos a hablar un poco de todo lo que está alrededor de la parte de tratamiento. Pero una de las cosas que, a ver, del punto de vista práctico, existen medicamentos disponibles en todos nuestros países, pero no existen todos los medicamentos en todas partes. Afortunadamente, y esto no ocurrió en el audit del 2012, porque no se reportó todo, en este minuto todos los países en la región, sin excepción, cuentan con cobertura de bifosfonatos, al menos bifosfonatos orales, y todos cuentan con disponibilidad bastante amplia de terapias hormonales de reemplazo, que si bien uno no los puede poner en la categoría de tratamientos puramente antiosteoporóticos, sabemos que sí son un aporte en la osteoporosis posmenopáusica. Pero los medicamentos más sofisticados, más caros, ya no están disponibles en todas partes y vemos que, por ejemplo, teriparatide solo en el 80%, denosumab sorprendentemente en el 60%, SERMs o TISEC casi el 90%, y solo 3 países de la región cuentan con romosozumab en este minuto, que es como el nuevo en el barrio, así que del punto de vista práctico. Ahora, un comentario a propósito también de esto que hablamos de las coberturas. Si bien tenemos eh, disponibilidad, el problema está en las políticas de reembolso también, y es otra cosa que yo creo que nuestros países tienen mucha todavía inequidad, tenemos mucha asimetría entre los países de la región, pero claramente la cobertura de medicamentos es una limitante cuando queremos tratar pacientes con osteoporosis. Y el 90% de los países tienen algunas políticas de reembolso más o menos, muy variables,
pero todavía existen países que tienen cero reembolso de estos medicamentos, especialmente de los que tienen un poquito más de sofisticación, que estamos hablando de bifosfonatos inyectables, denosumab o anabólicos. Así que eso es un tema muy importante. Solo para que vean lo que yo les decía, todos logramos tener estrógenos y bifosfonatos, solo Argentina, Brasil y Colombia tienen romosozumab. Y denosumab, que es un arma terapéutica frecuente, y teriparatide tampoco están presentes en todos nuestros países de la región. Así que es a considerar todavía que estamos al debe en esta disponibilidad. Bueno, muy importante y hay algo que es todavía mucho más, en teoría, asequible, que es el calcio, los suplementos de calcio oral. Eh, pero hay algo en lo cual la Adriana ha liderado eh, los estudios que se han hecho en Colombia, que es precisamente sobre la ingesta de calcio. ¿Qué información logramos obtener a nivel de Latinoamérica de este tema, calcio y vitamina D? Bueno, Miguel Ángel, pues algo muy prometedor y que alegra mucho es que ya muchos países de la región, comparado con el 2012, han realizado encuestas sobre el consumo de calcio en la población general o algunos estudios sobre calcio en cuanto a poblaciones infantiles y también población anciana. Contamos también con más estudios locales sobre niveles de vitamina D, ambas cosas, y se encuentra una deficiencia en más del 60% de la población, deficiencia de vitamina D, incluso en los países del Caribe, posiblemente por las tasas de obesidad o uso de bloqueadores, por la raza. En algunos países o muchos tenemos raza negra y pues esto puede hacer que influya en esos porcentajes tan altos de deficiencia de vitamina D. Veamos la siguiente. Entonces, aquí vemos, según el estudio de mapa de calcio del 2017, en el que se registró un promedio de consumo de calcio en algunos países latinoamericanos, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica. Encontramos que el país que más ingería calcio era México y el país que menos ingería calcio era Colombia. Hazle clic. Entonces, y otro clic, hasta ahí. Entonces, ahí vemos que en hallazgos más recientes y estudios más actualizados, en Colombia, por ejemplo, se reevaluó, se hizo con un número mucho mayor de pacientes y de personas y se encontró que el consumo era de 724 miligramos al día, mientras que en Costa Rica ese consumo de 670 bajó a 442, más o menos 180, y en Chile también bajó el consumo en un estudio más reciente a un promedio de 470 miligramos al día, pero esto nos da una idea que de todas maneras, subamos o bajemos, en general estamos por debajo de 1000 miligramos al día de consumo de calcio, o sea, estamos en deficiencia. Veamos la siguiente. En cuanto a insuficiencia de vitamina D, teniendo en cuenta el valor de corte de 30 nanogramos por mililitro de la Endocrine Society, vemos como en el cono sur, en estudios que se revisaron, hechos recientemente, me refiero desde el último audit de 2012, en Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, fíjense ustedes el porcentaje de insuficiencia de vitamina D, o sea, de niveles por debajo de 30, desde 52 hasta 75%, lo vemos allí. Y algunos países con área andina y tropical, aquí el anaranjado es Costa Rica, el de 87%, pero imagínense Costa Rica con una insuficiencia del 87%, Colombia de un 71%, Perú 51%, Ecuador 75%, Brasil 71%, o sea, países que estamos más hacia el trópico y que tenemos área del Caribe, como tenemos también unos niveles bajos de vitamina D. Estos son estudios nuevos y pues esto nos aporta muchísimo al conocimiento. Veamos la siguiente. Entonces aquí ustedes pueden ver las sales de calcio de las que disponen los países de Latinoamérica que participaron en este audit. La mayoría tienen carbonato, todos tienen carbonato de calcio, la mayoría, la gran mayoría con vitamina D, ya un menor porcentaje de citrato de calcio. Y vemos también en las columnas el porcentaje de disponibilidad en la región. Entonces, en general, la región cuenta con carbonato de calcio 100%, con vitamina D un 95% y ya empieza a disminuir un poco
las sales de citrato y citrato con vitamina D. Veamos la siguiente. Y en cuanto a vitamina D, disponemos tanto de colecalciferol, que lo vemos en las columnas de arriba, en sus diferentes presentaciones. Tenemos el 84% entre 400 y 1.600 unidades, un 74% de disponibilidad de 2.000 a 5.000, pero llama también la atención que más de 100.000 de presentación de vitamina D está como en la tercera parte de los países, en un 37%. La mayoría está entre 1.000 y 2.000. Y abajo las otras formas está el ergocalciferol en un 26%. Todos los países tenemos colecalciferol. Ya hay calcifediol en un 37%, alfa-calcidiol en un 68% y calcitriol en el 89% de los países. Veamos la siguiente. También tenemos una cosa que indagamos en el audit que nos pareció muy interesante, era qué alimentos estaban fortificados con calcio y vitamina D, porque esto es una de las políticas universales que deberían estar rigiendo para mejorar los aportes, dadas estas deficiencias tanto de calcio como de vitamina D a nivel global. Y vemos que solo una tercera parte de los países cuenta con una normativa, o sea, una normativa gubernamental sobre el fortalecimiento de los alimentos con calcio o vitamina D. El detalle se puede ver en el documento. Vemos como la mayoría de leche, o sea, la mayoría de alimentos fortificados está en la leche de vaca, en la leche de soya y en el yogur. Son los alimentos que están o fortificados con calcio en azul o con vitamina D en anaranjado, y ya disponemos de 2/3 partes de los países con encuestas locales de vitamina D y de consumo de calcio. Hay grandes diferencias, ¿no? De la información que se recolectó en el 2012 y la información 10 años después. Cosas nuevas, pero una labor bastante compleja, bastante retadora, sobre todo que pues eran 5 líderes para 19 países y todos muy diferentes. Y respecto a eso, Claudia, ¿qué dificultades se tuvieron en el desarrollo de este proyecto? ¿Tienen tiempo? No. A ver, yo probablemente, así como yo dije que la colaboración y el espíritu de tener esta información fue realmente gratificante el apoyo, pero nos chocamos con cosas bien concretas, que es que en nuestros países y la mayoría, y yo creo que no hay ninguno que tenga buena estadística epidemiológica. Estamos muy en pañales en la región y yo les mostré aquí, por ejemplo, las fracturas de cadera. Pero las fracturas de cadera, al ser hospitalarias y ser quirúrgicas en más del 90% de los casos, eso también lo tabulamos, cuántas son quirúrgicas, cuántas no, y un poco eso, tenemos un dato más duro. Pero si tratamos de analizar, por ejemplo, fracturas vertebrales, fracturas eh, de antebrazo, que son fracturas clásicamente osteoporóticas, que nos permitirían tener mucho mejor información, nos chocamos con el subregistro en casi todos los ministerios de salud o sistemas epidemiológicos de cada país. Así que yo les diría que el subregistro fue lo peor. Y peor todavía que eso, que estamos hablando de fractura, fue tener estadísticas de epidemiología de la osteoporosis sin fracturas. Y eso, ahí casi nos rendimos porque, salvo estadísticas anecdóticas de publicaciones, más de casuísticas que de estadísticas nacionales, no tenemos ningún país que tenga un dato que sea confiable a nivel nacional. Tenemos buenos muestreos y por eso tenemos una idea de que, a lo que nos estamos enfrentando, pero probablemente ese es la principal complicación que tuvimos. Ahora, lo otro tiene que ver con una cosa de la inequidad del acceso a los estudios o a los medicamentos, que eso no fue una dificultad nuestra, sino que fue más bien chocarse con una realidad que probablemente nos duele un poco. Eh, Realmente, pues, como lo he resaltado, es una labor bastante titánica, eh, y muchas de las informaciones son como estimados, ¿no? Eso que tú anotabas de las
de la osteoporosis sin fracturas, las informaciones que tenemos, los datos son estimados, Ahora, cálculos que se hacen. en fracturas, los países que se comprometieron a tener estadísticas de datos de fractura son datos numéricos reales. Lo que Sí, pasa es que tuvimos que sacar probablemente, o sea, piensen que solo 5 países pudimos tener, que fue Colombia y Chile dentro de esos 5, el resto tuvimos que dejarlos fuera de esa parte del audit porque no tenían la posibilidad de tener datos súper confiables. Entonces, eso es algo que estamos al debe. Y no solo fue una dificultad para nosotros para de tener la información, sino que uno dice, a ver, cómo se hacen planificaciones de políticas de salud. Y eso es un poco el gran tema. pero definitivamente las dificultades se pueden ver como oportunidad de mejorar. Y Adrianita, en base a las dificultades, ¿qué recomendaciones se pueden dar para mejorar? Bueno, una de las cosas pasa a la siguiente, Claudia, y es importantísimo lo que Claudia acaba de mencionar. Uno se encuentra con que osteoporosis no aparece en los registros nacionales de salud de ningún país, o sea, no aparece porque pues es desplazada por la diabetes, por la hipertensión y nadie la nota. Es más fácil, entre comillas, encontrar datos de fractura que de osteoporosis. Y aquí una oportunidad es involucrar a las sociedades afines, y aquí vimos cómo hubo una participación importante de diferentes asociaciones en los países. Por ejemplo, para lograr los datos de Colombia, estuvo la de endocrino, estuvo la de geriatría, estuvo ACOM. Entonces, se ve como una afinidad en cuanto a los objetivos de las asociaciones, y miren la cantidad de asociaciones. Así les muestro, no les voy a nombrar todas, pero por cada país ha crecido muchísimo el número de asociaciones que son afines a la osteoporosis y que se pueda trabajar a través de las asociaciones para que sean un puente con el gobierno y sea visible la osteoporosis como enfermedad prevenible. Pasa a la siguiente, Claudia. Mira eso, los otros países con el número de asociaciones afines a la osteoporosis. Siguiente. Y además porque esas asociaciones nos permiten llegar con educación también, no solamente al cuerpo médico para que identifiquemos la osteoporosis y las fracturas, sino para llegarle a la población general, al público en general, y que sepa que existe esta enfermedad. Hablemos un poquito de lo que encontramos en el continente, en Latinoamérica, sobre los programas de cuidados post-fractura, o las siglas en inglés de FLS. Vean cómo hay un número, y estos son datos a diciembre de 2021. En este momento suponemos que ha crecido mucho más el número de los programas de prevención de fractura. Brasil es el país que cuenta con mayor número de FLS, seguido de México, Colombia, Argentina y Chile. Y solo Brasil cuenta con programas categorizados como oro, pero ya hay muchos que están escalafonando en este momento. Siguiente. La idea es que estos programas de prevención de fractura, pues no son programas de prevención primaria, pero nos van a evitar o nos van a ayudar a evitar una segunda y una tercera fractura. Y en América Latina se ha producido un crecimiento muy rápido de los FLS, no solamente en número, sino en desempeño, o sea, en la calidad de esos FLS. No es que todos sean nuevos, hay FLS que ya han progresado a categoría bronce, plata y, como le digo, en Brasil, en oro. Ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden ver aquí cómo el crecimiento fue notorio en un 91% desde el 2019 hasta el 2021. En 6 años habían 55 FLS, ustedes lo ven ahí en la curvita, en la columna azul. En el 2020 ya habían 78, en el 2021 a diciembre ya habían 105, y es posible que ahorita hayan 20 más. Entonces, ha crecido muchísimo el número de estos programas. Siguiente. Y esto es otra oportunidad. Nos va a permitir identificar esos pacientes con un alto riesgo y muy alto riesgo de refracturarse. Y estos programas cuentan con el apoyo del gran programa global Capture the Fracture de la IOF, y a través de mentores en Latinoamérica, que contamos con mentores. Yo soy parte de los mentores
para Colombia, tenemos también en México, en Brasil y en Argentina y próximamente en Chile. Siguiente. Y dentro de esas debilidades y dificultades que mencionaba Claudia, y finalmente ya para concluir cuáles podrían ser esas áreas de oportunidad en general, es que esto nos debe incentivar a tener mejores datos, o sea, crear registros de fractura mucho más eficientes y más confiables en nuestros países, entablar una comunicación con los entes gubernamentales, escalar para que podamos lograr que se reconozca la osteoporosis mostrándole datos. Esos datos de Latinoamérica actuales nos van a servir para mostrar en los diferentes países cómo es un problema que puede tener una prevención. Podemos también encontrar entonces un mejor registro de datos, una mejor consulta de datos y implementar políticas de salud públicas para que en nuestros países se disminuya ese porcentaje de fracturas y disminuyamos los costos, y no solo económicos, sino de incapacidad y de calidad de vida en nuestros pacientes. Entonces, esto es una gran oportunidad y espero que todos lo puedan leer en detalle. Va a haber no solamente una publicación general, sino también país por país, con datos muy detallados de lo que se logró recolectar de cada país. Y aunque, como dice Claudia, los datos son insuficientes, quisiéramos unas estadísticas mucho mejores, no es que seamos conformistas, pero lo que tenemos nos ayuda mucho a visibilizar mejor el problema de la osteoporosis y la situación actual. Bueno, realmente ha sido unos minutos muy interesantes. Todos ya sabemos de que hay un Audit 2021 con una información, como lo acabamos de escuchar, eh, mucho más amplia que el que se hizo hace 10 años atrás, más completa, más veraz, con dificultades, pero con ventanas de oportunidad, como lo rescataron tanto Claudia como Adriana. Así que pues los invitamos a que lo consulten, porque realmente es un documento valioso, es un documento importante de consulta y de soporte para poder seguir avanzando en el diagnóstico y en el manejo de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. Así que eh, a leerlo. Está disponible. Entre otras cosas, Está ¿cómo, largo. cómo, cómo hacemos para descargarlo, como para bajarlo, como se dice coloquialmente? Se va a compartir desde acá con un link para que puedan acceder al documento. Estamos afinando algunas otras cosas, o sea, va a haber una publicación que va a ser un resumen ejecutivo, va a estar toda esta parte que está hecha como en globo para todos los países que participaron, y yo creo que específicamente para todos los países, la bajada y la apertura de los datos propios de cada país igual van a ser como que se muevan grupos de interés clínico y de generación de políticas públicas, que yo creo que va a ser importante. Puede que la queja de que no tenemos todos los datos parezca mucho, pero es frustrante cuando uno quiere tener datos más duros y se encuentra con que no se han pesado las cargas de salud. Entonces, estos datos que tenemos nos van a proyectar a poder dar el mensaje que probablemente los que hacemos clínica lo tenemos súper claro. Hacer un tratamiento de prevención de fracturas, de ojalá primaria, pero de todas maneras de prevención secundaria, es costo efectivo. Lo que pasa es que en la inmediatez no todos los gobiernos lo compran, pero se sabe que es costo efectivo. Y aquí tenemos números que lo prueban. Y yo creo que esa es probablemente algo que sí nos tiene que impulsar, y todos los que hacemos clínica sabemos que llegar a tiempo en la osteoporosis es siempre mejor que corregir una fractura. Tú mencionaste una palabra, los gobiernos, y hay una inquietud, hay una pregunta de la audiencia. De acuerdo a esta información del audit, ¿cuáles serían las recomendaciones
a los entes gubernamentales acerca de la prevención y tratamiento de la osteoporosis y las fracturas por osteoporosis? Ahí yo creo que hay varias capas, pero educación en prevención, por ejemplo, esto que hicimos en este específicamente, que fue evaluar los consumos de calcio en las poblaciones, evaluar la fortificación de alimentos, es prevención primaria desde la base, desde la niñez. En Chile, recién hace 2 semanas atrás, se aprobó una fortificación de vitamina D, que curiosamente en Chile ha disminuido mucho el consumo lácteo, como vieron en lo que mostró Adriana, pero se va a fortificar con vitamina D la harina. Chile es un país muy consumidor de pan. Y se vio que eso probablemente va a suplir un déficit tremendo que tenemos de vitamina D. Entonces, desde cosas tan masivas como eso, como fortificación o como campañas de educación, hasta cosas que tengan que ver con cobertura de medicamentos y en qué minutos se entregan esos medicamentos. En algunos países solo se le entregan medicamentos gratuitos a la gente que ya tiene fractura. Eso tenemos que cambiarlo. Ojalá no se nos fracture. Y lo que probablemente es muy claro, muy claro, muy claro, es la prevención secundaria y los FLS. Adriana tiene una súper labor en toda la región. La prevención secundaria, cuando un paciente se fracturó, evitemos que se fracture de nuevo. Y esa, el trabajo de los FLS en Latinoamérica ha sido de lujo. Sí, así es. Adriana, una recomendación a los diferentes gobiernos en cuanto a este tema a la luz de la información obtenida en el audit. No, pues yo simplemente complementar lo que dice Claudia y es que este documento va a servir como evidencia de la situación y no de osteoporosis, porque el dato de osteoporosis pues realmente no lo logramos conseguir indagando en los registros nacionales de algunos países, porque no aparece, está subdiagnosticada, pero sí el de las fracturas. Con esos datos de las fracturas que es significativo que sea de 5 países y de costos de las fracturas y mostrando todo lo demás que les mostramos a ustedes el día de hoy a manera de resumen. Eso va a servir, ese documento va a servir como evidencia de que es un problema prevenible, es un problema importante que ya tiene una connotación regional, que no es de un solo país el problema, que no es lejos en Europa ni es en Estados Unidos, es nuestro. Y precisamente vamos a necesitar de la labor de las asociaciones para que establezcan un puente de comunicación con el gobierno, con el Ministerio de Salud, como en Colombia se está haciendo esas gestiones. Miguel Ángel ha liderado esto con una asociación que se llama AXO para poder acceder a los ministerios, a los gobiernos y demostrar que la osteoporosis sí es un problema que causa fracturas, que causa mortalidad y que necesita una prevención y un tratamiento. Entonces, este documento va a servir mucho desde de las partes locales, hospitales, grandes, pequeños, ir a luego las alcaldías en ciudades y luego al gobierno nacional. O sea, sí hay que utilizarlo como puente y hay que hacerlo a través de las asociaciones afines, que ustedes vieron que hay muchas sociedades ya en Latinoamérica con interés en osteoporosis. Unas preguntas finales porque el tiempo corre. Claudia, ¿qué consideras que faltó en este audit? ¿Qué me habría gustado? Probablemente tener más países con casuísticas de fractura y tener al menos algunos países con buenos datos de epidemiología de osteoporosis previo a las fracturas. Y ese va a ser el Audit 3, que no sé quién lo va a hacer, pero así se va a hacer, yo creo. Bueno, ustedes todavía son unas mujeres jóvenes, seguramente también lo van a liderar. Adriana, una pregunta. Eh, ¿Cómo se recomienda fortalecer el uso correcto de la codificación del diagnóstico de osteoporosis eh, y articularlo? Bueno, no entiendo bien aquí qué dice que los pacientes con fragilidad ósea. Yo creo que entendería más que la pregunta está la recomendación a la luz del Código Internacional de Enfermedades del CIE Sí. 10, próximamente va a salir el CIE 11.
¿qué se recomienda para unificar? Porque esa también es otra cosa, ¿no? Que a Nosotros, veces, mira, nosotros, es importante esa pregunta porque nosotros en la fase de detección de las fracturas, que fue la fase 2 de este audit, y enviamos los códigos CIE-10 de los códigos de enfermedades de tanto fractura asociada con osteoporosis, como de las fracturas, ya por sí de fractura típica osteoporótica y para que se buscara en mayores de 50 años. Eh, sí llama mucho la atención de que está ausente el código, está casi ausente el código de osteoporosis solito, pero el de osteoporosis asociado a fracturas ya empieza a aparecer en los registros nacionales de algunos países. Entonces, por ejemplo, en Colombia, a mí me dio mucha alegría cuando empezamos a revisar el CISPRO, que es el Registro Nacional de las Enfermedades, reportado por el Ministerio de Salud, basado en los códigos CIE-10 y PIE-10. Encontramos con mucha alegría que ya había más, o sea, había un porcentaje, aproximadamente era como la tercera parte de los, cuando se buscaban las fracturas, por ejemplo, de cadera, que se buscan como fémur proximal o de húmero, de radio distal, cuando se empezaron a buscar por edades, aparecieron los códigos de M809 y M805, que es la asociación de fractura con osteoporosis. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya hay más conciencia en el cuerpo médico de anotar como segundo diagnóstico, además de la fractura osteoporótica, del sitio de fractura típico, anotar el código que liga la fractura con osteoporosis. Debería empezarse a utilizar y debería ser una gestión también de los congresos, de los simposios, que empecemos a anotar el código M809, M805, que liga la osteoporosis, no independiente si es posmenopáusica o de hombre, o sea, es como genérica, con fractura, con cualquier fractura. Entonces sería el segundo diagnóstico. Eso se está fomentando aquí en Colombia en los FLS. Y precisamente por eso empieza a salir más a flote cuando se revisan los registros nacionales. perfecto, valiosa información. En el chat de la plataforma que está siendo utilizada para ver este live, pueden encontrar el link que los va a llevar al PDF del Audit Latam 2021. Así que los invitamos a que lo descarguen. Y antes de despedirnos, quisiéramos hacerles una invitación muy especial. Recuerden que la osteoporosis va más allá que la osteoporosis primaria. La osteoporosis secundaria es fundamental tenerla en cuenta y por ello ACOM ha diseñado un curso especial al cual los estamos invitando. 2 y 3 de septiembre. Va a ser un curso híbrido. La parte presencial va a ser en Cartagena, que precisamente va a hablar de la osteoporosis en poblaciones en riesgo. Todos sabemos de que este tema es un tema multidisciplinario y por eso vamos a tener invitados de lujo, entre otras la doctora Campuzano, la doctora Medina, el doctor José Luis Neiro, el doctor Bruno Musi. Los invitamos a que se inscriban, ojalá nos acompañen en Cartagena y si no lo pueden hacer de manera híbrida también. Y va a ir articulado con el curso del 1 de septiembre, que es el curso avanzado para residentes. Los residentes que se inscriban al curso del día 1 van a tener acceso gratuito el 2 y el 3 al curso de osteoporosis en poblaciones en riesgo. Así que los invitamos, aprovechen esta oportunidad. La ciencia es lo que nos une. Endocrinólogos, reumatólogos, internistas, geriatras, ortopedistas, eh, rehabilitadores, médicos del deporte, radiólogos, ginecólogos, oncólogos, en fin. Este tema es multidisciplinario. Los invitamos, los esperamos. Estos son los costos. En la página de ACOM, en nuestras redes sociales, se encuentran la información. Solo nos resta darles el agradecimiento a ustedes por poderse conectar y escuchar esta información tan valiosa, a nuestras invitadas de lujo, como la doctora Claudia Campuzano. Claudia, de nuevo, muchas gracias. Adriana, de nuevo también, muchísimas gracias. Su labor ha sido súper importante y como lo dije hace unos minutos, esperamos que ustedes lideren el próximo audit también.
Muchas gracias Miguel Ángel y Claudia, de verdad, a todos los que participaron y logramos entre todos recolectar esta información, mil y mil gracias. Ya con Claudia y con todo el grupo nos extrañamos, ya quedamos desprogramados cada semana, entonces, entonces De la hecho, idea es los seguir martes son nuestro trabajando. día. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Una buena noche y nos vemos en Cartagena, 2 y 3 de septiembre. Gracias, un Bueno, muchas beso. gracias.